Buenas tardes, vamos a dar inicio con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta última semana de nuestro módulo de argumentación. Así que lo que vamos a hacer primero es terminar de revisar nuestro manual de citas y referencias, pero antes de todo esto les voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy, porque nos ayuda a determinar cuáles son los puntos con los que nosotros vamos a avanzar en nuestra sesión. Recuerden que los días miércoles explicamos qué tenemos que hacer en cada una de las actividades de esta semana, y los días viernes damos algunas herramientas que les pueden ayudar para el desarrollo de estas actividades. Entonces, pues ya nos encontramos en la semana número 4, le llevamos una semana de integración donde retomamos los conocimientos de las semanas anteriores, las 3 semanas anteriores, y los traemos en esta semana de integración. Por eso vamos a encontrar algunos recursos que nosotros ya vimos en las semanas anteriores, pero que los estamos repasando en esta semana para nuestro proyecto integrador, para nuestro foro de integración, más las otras actividades que tenemos que hacer en esta semana, en esta última semana. Entonces, ¿cuál es nuestra orden del día? Vamos a terminar de revisar, como les comentaba, el manual de Prepa en línea CEP. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos que realizar junto con la explicación de las actividades para entregar esta última semana, y damos las indicaciones finales para terminar con éxito nuestro módulo. Entonces, voy a dejar de compartir esta presentación y me voy a compartir lo que es el manual. Lo tenemos aquí. No es que dejen que se vea. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recordemos que hemos estado revisando este manual, que está basado en el estilo APA, recordando que es un estilo que determinó una Asociación Americana de Psicología para decidir de qué manera se iban a presentar los lineamientos cuando se compartía alguna información, con la finalidad de que no caer en el plagio y respetar algunas investigaciones que se han realizado, así como pues también mencionarlas, ¿no? Para que se sustente el trabajo que se está presentando. Bueno, entonces, recordamos que ya hemos estado revisando el capítulo 1, ¿no? Que nos habla de la importancia de las citas y las referencias. El capítulo número 2, que nos lleva a la parte de las citas directas y las citas indirectas. Nuestro capítulo número 3 nos habla de la estructura general de las referencias, que es muy importante que lo revisemos, sobre todo el capítulo 2, 3 y el capítulo número 4, ya que vienen siendo nuestras áreas de oportunidad, porque no estamos citando dentro de nuestro texto, estamos mencionando incluso que se está obteniendo información de alguna investigación, pero no se están dando los datos completos de esa investigación. No estamos mencionando autoría y años, simplemente decimos en alguna investigación se dieron algunos resultados. Entonces, estamos cayendo en plagio porque no estamos diciendo de dónde estamos tomando la información. En cuanto a las referencias, se están compartiendo referencias de forma incompleta. La estructura, como lo podemos ver aquí, que nos lo presenta, no está incompleta. Y este mismo capítulo nos dice qué debemos de hacer cuando tenemos información incompleta. Entonces, es muy importante que revisemos estos capítulos. El capítulo número 4, como lo vimos con anterioridad, nos da ejemplos de las referencias más comunes que podemos utilizar, y que si tenemos la duda de cómo debemos de hacer las referencias, pues entonces podemos revisar aquí, porque está diseñado por medio de unas tablas. Entonces nosotros nada más ubicamos lo que es el tipo de la fuente, y ya vemos, nos da un ejemplo de la estructura y nos muestra el ejemplo. Nos vamos a nuestro último capítulo, que es el capítulo número 5, que lo tenemos aquí. El capítulo número 5 nos habla de las tablas y figuras. Dice, las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica.
Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben usarse de forma decorativa. ¿Cuál es la diferencia entre las tablas y figuras? Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Y las figuras, estas pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. ¿Cuáles serían las características de las tablas y figuras? Lo que es el número. Debe de tener el número en las tablas y figuras, que es lo primero que debe aparecer, y se va a escribir en números arábigos, por ejemplo, tabla 1, figura 1. Numerarlas de acuerdo a la primera vez que se mencionan en el texto. El título debe ser breve pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o figura con cursivas y sin punto al final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota, debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo, o para indicar su fuente. Escribe la palabra cursiva en cursivas con un punto, nota, así como lo tenemos en pantalla. Utiliza la nota un puntaje menor al tamaño de la letra del cuerpo del texto de la tabla. La ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, dependiendo del tema que esté manejando. Consulta la figura 1, incorpóralas seguida de la primera vez que se menciona. ¿Cuál es la estructura de las tablas? Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y la disposición de los datos. Se recomienda utilizar un interlineado sencillo y alinear a la izquierda del texto en todas las celdas de la tabla. Sin embargo, se puede centrar si esto aumenta su legibilidad. O sea, porque puede ser, es más fácil, ¿no? Que nosotros adquiramos algún conocimiento o consultemos alguna información si lo tenemos en una tabla, a diferencia si lo tenemos todo lo que es en un texto. Y posiblemente aquí sea recomendable centrar lo que es el texto para que podamos nosotros ubicarlo de la mejor manera. La estructura de las figuras, en este caso, aquí lo tenemos el nombre de la figura, numerada, una pequeña nota o una nota con descripción, como lo podemos ver aquí. También podemos tener figuras con varios elementos, en este caso nos están hablando del ciclo de la vida de la mariposa monarca y lo están poniendo por medio de estas imágenes y están numeradas con letras, ¿no? Y cada una tiene su nota, así como eh, su año en cuando se generó, ¿no? Dice, cuando entregues una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra mayúscula y en cursiva. Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en la que indique su fuente y, en caso sea necesario, una descripción breve. Si retomas o adaptaste las figuras, debes agregar dicha información en la nota. Cuadros y obras de arte. Si la imagen que vas a retomar es una obra artística, debes tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a poner en el título de la figura el nombre original de la obra. Aquí lo ponemos en cursivas. Y aquí en la nota vamos a colocar el apellido del autor y el año que se dio a conocer es la obra y este año lo vamos a poner en paréntesis, entre paréntesis. Las referencias de las figuras, tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las que sean de elaboración propia, ¿no? Y nuestro último brevísimo capítulo número 6 dice, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando quieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que has consultado, sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación de este manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el estilo APA es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa Línea CEP y estará vigente hasta que se indique totalmente lo contrario. Ok. Y nuestra bibliografía. Y con esto terminamos nuestra revisión de nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Acuérdense que lo encontramos donde está la pizarra de sesiones en la página principal de la materia y ahí lo podemos descargar o imprimir de acuerdo a cómo nosotros lo acostumbremos a trabajar, ya que debe ser un material de consulta constante que debemos siempre estar revisando para cumplir cada uno de los lineamientos, porque si recordamos, en cada una de las actividades tenemos una rúbrica
y en la rúbrica calificamos el contenido de la actividad y que cumpla con las indicaciones, y una segunda rúbrica nos sirve para evaluar lo que es nuestra aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Entonces, para que lo podamos tomar muy en cuenta. Bueno, vamos ahora a compartir lo que es la presentación con la que estamos trabajando el día de hoy. Y antes de que vamos a un video que nos ayuda a hacer un pequeño también resumen de la revisión de nuestro manual, un poco para ubicarnos en esta parte de la reflexión, tenemos este preguntómetro que le llamamos y dice, ¿qué pasaría si la gravedad no existiera? Preguntémonos si sucedería algo diferente, si pasaría algo diferente, si estamos muy acostumbrados a que pues siempre estamos con la gravedad. ¿Y qué pasaría si en unos 10 segundos no existiera la gravedad? Imagínense una situación, ¿no? Están en la calle o están en su cama. ¿Cómo se imaginan esa situación que pasaría en esos 10 segundos cuando no existiera la gravedad? Bueno, ya dejamos este punto para la reflexión y ahora sí vamos a ver un video que nos ayuda a seguir reflexionando sobre la importancia del manual de citas y referencias, por qué debemos de aplicarlo. Así que los invito a verlo y escucharlo, por favor. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a un tema que es clave para cualquiera que esté estudiando, la escritura académica. Y para hacerlo, vamos a usar como guía el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, porque van a ver que citar bien no es solo una regla aburrida, sino una habilidad súper útil. ¡Vamos a darle! A ver, una de las principales preocupaciones cuando escribimos es justo esa, el plagio. A veces, sin mala intención, por no saber bien cómo dar el crédito a las ideas de otras personas, uno puede cometer un error. Pero justo para eso está este sistema. Una vez que lo dominamos, créanme, la confianza para escribir cambia por completo. Primero lo primero, hay que cambiar un poco la perspectiva. ¿Qué tal si dejamos de ver la escritura académica como una tarea y empezamos a verla como si nos estuviéramos uniendo a una conversación enorme, un diálogo de ideas que lleva siglos ocurriendo? Exacto, justo de eso se trata. Cada vez que hacemos un trabajo, estamos dialogando con expertos, con gente que ya investigó y pensó sobre el tema. Y citar, bueno, citar es nuestra forma de decir, oye, leí lo que dijo esta persona y me parece muy interesante y a partir de eso yo opino esto. Es una forma de reconocer las voces que estaban antes para poder sumar la nuestra. Entonces, en concreto, ¿por qué es tan importante? Por 3 razones gigantes. 1, le da mucho más peso y credibilidad a nuestras ideas. 2, le sirve de guía a quien nos lee por si quiere ir a checar las fuentes originales. Y 3, que es la más obvia pero fundamental, nos libra por completo del plagio. Muy bien, ahora sí, pasemos a la práctica y aclaremos una de las confusiones más comunes de todas. ¿Cita y referencia son lo mismo? La respuesta corta es no, y es clave entender por qué. Pensémoslo así de fácil. La cita es la pequeña señal que ponemos dentro de nuestro texto, ese Pérez 2023, que avisa, ojo, esta idea viene de aquí. En cambio, la referencia son los datos completos que ponemos en una lista al final del trabajo con toda la información para que cualquiera pueda encontrar esa fuente. Una es el señalamiento en el camino, la otra es el destino en el mapa. Ok, ya que tenemos clara la diferencia, ahora viene lo bueno. ¿Cómo integramos esas ideas de otros autores en nuestro trabajo de forma correcta y que además se lea bien? Básicamente tenemos 2 caminos. La cita directa es literal un copiar y pegar. Tomamos las palabras exactas y las ponemos entre comillas. La cita indirecta, que también se conoce como paráfrasis, es donde demostramos que entendimos. Tomamos la idea del autor y la explicamos con nuestras propias palabras. Y de hecho, el manual de Prepa en Línea CEP nos anima muchísimo a usar más la paráfrasis. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de una cita directa. Fíjense en las piezas clave. Primero, las comillas que abrazan el texto que se copió. Y al final, entre paréntesis, los datos esenciales. El apellido del autor, el año y, como es cita directa, el número de página. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver el arte de la paráfrasis. Este es el texto original. Lo que nos dice, en pocas palabras, es que si se abusa de las citas, un estudiante puede terminar perdiendo su propia voz. Ok, ¿cómo podríamos decir eso mismo, pero con nuestro propio estilo? Y aquí está la magia. ¿Se fijan? La idea central se mantiene intacta,
pero la forma de expresarla es completamente nueva. Se usan otras palabras, otra estructura, pero lo más importante es que el crédito al autor original sigue ahí. A esto es a lo que el manual llama paráfrasis compleja, y es a lo que deberíamos aspirar. De acuerdo, ya vimos las citas que van dentro del texto. Ahora vámonos hasta el final del documento, a la lista de referencias. A veces puede parecer intimidante, pero van a ver que todo sigue una fórmula muy lógica. Miren, hay que pensar en estos 4 elementos como los 4 fantásticos de cualquier referencia. No importa si estamos hablando de un libro, un video o una página de internet. Siempre hay que buscar responder estas 4 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Si tenemos esas 4 respuestas, ya tenemos casi todo resuelto. Y esta imagen del manual lo explica perfecto. Vemos cómo cada parte de la referencia responde a una de esas preguntas. La autoría, ¿quién? La fecha, ¿cuándo? El título, ¿qué es? Y la fuente, ¿dónde se encuentra? Todo bien ordenado como debe de ser. Y ya para cerrar, vamos a unir todas las piezas. Vamos a ver cómo la cita que ponemos en el texto y la referencia que va al final trabajan juntas en un sistema perfecto. Imaginen que la cita dentro del párrafo, Ángulo Marcial 2013, es una especie de llave. Es una pista corta, un atajo, que le dice a la persona que lee: oye, si quieres saber más de esta idea, busca esta llave en la lista de referencias del final. Y listo. Esa llave abre esta puerta. Al ir a la lista de referencias y buscar ángulo marcial, encontramos toda la información completa para poder ir a la fuente original. Es un sistema súper eficiente, donde todo está conectado. La cita es la llave, la referencia es la puerta. Entonces, para recapitular, cuando aprendemos a hacer esto bien, ganamos 3 cosas súper valiosas. Le damos un sustento increíble a nuestros argumentos, guiamos a nuestros lectores de forma clara y, por supuesto, trabajamos con total integridad y le decimos adiós al miedo al plagio. Y al final de eso se trata todo. Entender estas reglas no es solo para cumplir un requisito, es lo que nos da el boleto para entrar con toda confianza a esa gran conversación del conocimiento, para construir sobre lo que otros ya hicieron y, lo más importante, para empezar a aportar nuestra propia y valiosa voz. Muy bien, y de esta manera creo que pudimos seguir observando la importancia de por qué debemos de trabajar con las citas. Acuérdense que desde el capítulo número 1 de ese manual nos dice que primero pues estamos mostrando que nuestra investigación está sustentada, que nuestro trabajo está sustentado en una investigación, que sí pues nos dimos el tiempo, ¿no?, de buscar información, de que trajimos esa información, digo, no es copiar y pegar, sino es algún fragmento de esa información me sirve o realmente está apoyando lo que yo estoy diciendo. Entonces, también era para dar mayor información, algunas referencias de más por si el lector quería profundizar en ese tema. Y por último, porque obviamente no es válido el plagio en ninguno de los aspectos, ¿no? Acuérdense que el plagio es cuando hacemos pasar por una investigación que nosotros no hicimos, aunque sea una sola frase. Entonces, los invito a revisar lo que es el manual. Posteriormente, pues, pueden ustedes utilizar diferentes aplicaciones que les terminan de ayudar de citar correctamente en formato APA desde Word, ¿no?, que trabajamos de forma constante, pero lo primero que debemos de revisar es este manual de citas y referencias, porque nos ayuda muchísimo en los textos académicos que estamos generando. Entonces, recuerden que este manual no solamente lo van a poder utilizar aquí en este módulo, sino pues continúan su formación y si ustedes desean continuar con una formación académica de alguna carrera, también lo van a poder utilizar. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro pequeño repaso. Recordemos que esta semana le llamamos que es una semana de integración. Retomamos aquellos conocimientos que hemos visto a lo largo del módulo y los traemos en el proyecto integrador, en el foro de integración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es la argumentación, que incluso así se llama nuestro módulo. Vamos a definirlo como un discurso oral o escrito con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Vamos a partir primero del discurso oral y escrito, por eso tenemos a lo largo del módulo que redactamos textos argumentativos,
ensayos, pero también a la par también grabamos audios donde presentamos nuestros argumentos o donde hablamos de qué trata nuestro ensayo y justificamos obviamente lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, si ubicamos en diferentes momentos de nuestra vida, en algunas situaciones podemos trabajar con la parte escrita y en otros debemos de trabajar de forma oral, ¿no? Cuando presentamos un argumento, que sobre todo, a ver, dame un segundo, que sobre todo es lo más común con lo que trabajamos, un argumento que debemos de construir, tenemos una buena idea, pero no sabemos cómo decirla. Entonces, pues obviamente ahí trabajamos con esta parte de los discursos orales y escritos. Pero aquí hay que tomar en cuenta que dice, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o cedieran a ella, no con la finalidad de que vamos a manipular, sino con la finalidad de que sabemos que tenemos algo importante que queremos compartir y es necesario que pues lo podamos hacer, ¿no? Para que sepamos cómo hacerlo y dar los argumentos necesarios y válidos. ¿En qué textos podemos nosotros argumentar? En ensayos, que bueno, lo hicimos desde la semana número 1, en artículos de opinión, sobre todo en la parte del periodismo, cuando sobre todo en los artículos de opinión, el articulista presenta una problemática que desea presentar una propuesta de solución y para eso, pues, utiliza lo que son los argumentos, los contraargumentos y también podemos utilizar lo que es la parte del derecho, que es muy válida porque se muestran argumentos sólidos, ¿no? No totalmente, todos estos pueden ser el 100% argumentativos, pero sí utilizamos otras modalidades de organización para desarrollarlos, como viene siendo la exposición, la descripción o la narración. ¿Qué tipo de argumentos podemos utilizar? Y como algunos ejemplos, argumentos de autoridad, cuando una persona ya la hemos visto muchísimas veces que tiene libros, que tiene cursos, que tiene canal de YouTube, que tiene presencia en los medios de comunicación, a lo mejor ya alguna sugerencia nos da y nosotros le hacemos pasar por válida porque pues, es una persona que tiene autoridad en el tema que está manejando. Datos y hechos, a lo mejor con un ejemplo nos queda más claro lo que estamos diciendo, ponemos alguna cifra, alguna comparación en porcentajes y todo esto permite o refuerza lo que también estamos diciendo en el argumento que nosotros estamos presentando. No olvidemos que siempre en nuestras actividades, cuando nos piden elaborar un argumento, nos pide que lo presentemos con la estructura de premisas y conclusión. Acuérdense que las premisas son ideas completas que nos permiten dar paso a la conclusión. Por lo tanto, la conclusión es más completa porque incluye las premisas. Recordemos que una está relacionada con la otra, no podemos empezar a hablar de las manzanas y luego a la conclusión hablamos de los aviones y no hay un punto en el cual se esté relacionando uno con el otro. Entonces, siempre que nos pidan un argumento en las actividades, hay que presentarlo de esta manera, sus premisas y obviamente también su conclusión. Revisemos los recursos que tenemos en la semana número 1, porque ahí nos dan ejemplos muy precisos de cómo construir estas premisas y esta conclusión. Esta semana también nosotros tenemos que desarrollar un ensayo como lo hicimos en la semana número 1. Así que aquí tenemos 5 pasos para realizar un ensayo. Vamos a ver cada uno. Primero, el paso número 1 es el análisis. Esto quiere decir, vamos a determinar primero el tema que vamos a hablar. Acuérdense que en esta semana número 4, nuestra última semana, ya no vamos a poder trabajar con el tema legalización de las drogas. Ya tenemos que trabajar con un tema nuevo. Y recuerden que cuando definimos el tema, también es necesario determinar cuál es delimitar este tema, ¿no? Porque decíamos, si hablamos de las aves, pues hay muchos tipos de aves, pero si yo determino las aves que solamente están en clima frío, entonces pueden ser solamente algunas. Entonces, así puedo saber dónde puedo buscar, puedo mostrar información más precisa y queda más claro el tema de que yo estoy hablando, ¿no? Y también de esta manera nos permite saber dónde vamos a buscar la información, si en revistas especializadas, en bibliotecas
no sé, también digitales, ¿dónde vamos a buscar la información de acuerdo a lo que yo ya determiné? Luego pasamos con el paso número 2, que viene siendo el borrador, donde vamos nosotros a hacer esta lluvia de ideas de lo que encontramos y vamos a determinar qué es lo que quiero que vaya primero y qué es lo que quiero que vaya después. Que si lo vamos a hacer como que el camino de cómo vamos a presentar la información. Y entonces ahora sí ya escribimos nuestro ensayo. Esto quiere decir, continuamos con el paso número 3, que viene siendo la estructura. Recordemos que un ensayo está compuesto por introducción, desarrollo, conclusión y obviamente nuestra sección de referencias. La introducción es cuando vamos a decirle al lector de qué va a tratar nuestro ensayo sin que desarrollemos los temas. Es como el gancho para motivarlo a que lea nuestro ensayo. Luego damos paso a lo que es el desarrollo, donde sí ya desarrollamos nuestros temas según las indicaciones que tengamos, si hay que elaborar un argumento, si hay que justificar la importancia de disciplinas. Ahí lo hacemos y recordemos que también ahí es la oportunidad para trabajar con las citas directas y las citas indirectas, tal como nos lo menciona el capítulo 2 de nuestro manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Luego de que hicimos el desarrollo, que es el que lleva más trabajo, vamos a pasar a la conclusión, que es donde hacemos el cierre de las ideas. A lo mejor reforzamos algún punto, a lo mejor hacemos una pregunta, a lo mejor damos una frase, una motivación, el fin, que sea el cierre de todo lo que nosotros estamos diciendo. No olvidamos que, como lo indica el manual, en la siguiente hoja vamos a poner como título sección de referencias y vamos a poner las referencias. Recuerden, no es bibliografía, no es trabajos citados, sino es referencias. Y esas deben de estar en formato APA y deben de estar en orden, acomodadas en orden, completa la información. Entonces, revisemos capítulo 2, 3, 4 de nuestro manual, que nos va a ayudar muchísimo lo que es este punto. Y continuaremos con el paso número 4, que viene siendo el título, que aunque el título es lo primero que vemos en nuestro ensayo, pues es lo último que escribimos, porque bueno, ya nos empapamos en nuestro tema, ahora sí podemos sacar o redactar el título que consideramos que es el más adecuado para nuestro ensayo. Si no se nos ocurre, ¿verdad?, algún título, pues podemos hacer una lista de 10 posibles títulos y bueno, preguntarle a la gente, decirle primero qué es lo que trata nuestro ensayo y mostrarle nuestra lista para saber si tiene alguna votación en específico de cada uno de los títulos que tenemos y así podemos sacar uno solo. Y daremos pauta a nuestro paso número 5, que es la lectura, que si hicimos un borrador en los pasos anteriores, en el paso número 3, y ahora tenemos oportunidad de volverlo a revisar, quitarle palabras que no sirven, agregar información, quitar información, revisar que tenga coherencia, que se entienda de principio a fin, que cumpla con lo que nosotros estamos buscando, que cumpla también con la estructura de lo que debe ser el ensayo, que cite correctamente lo que son las referencias. En fin, es la oportunidad para sacar lo que es el ensayo que nosotros estamos esperando. Y para completar esta información de cómo podemos hacer el ensayo, pues vamos a ver este video que nos lleva de forma muy puntual a cómo podemos escribir un ensayo para repasar un poco estos puntos. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es.
Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, ah, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema, pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No. Es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No. Esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es.
La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like, un dislike, un mensaje, lo que tú gustes. Estamos aquí. Bueno, y de esta manera yo creo que de forma muy precisa nos platicó la estructura que debe tener el ensayo, así como lo vimos, cuáles son los puntos importantes de reforzar los temas, decidir el tema, justificarlo, buscar información confiable, cuándo vamos a dar datos, cuándo vamos a hacer las opiniones, las referencias, sobre todo que sea, como siempre, el resultado de una investigación. Bueno. Pues vamos entonces a ver qué tenemos que hacer esta última semana. Recuerda que vamos a trabajar en el proyecto integrador, mis argumentos finales. Aquí vamos a lo mejor a hacer alguna actividad que ya hicimos con anterioridad, pero que es importante que lo estemos repasando. Primero vamos a elegir un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno, así que aquí lo ponemos. Recordamos que este tema lo tenemos que delimitar para que no quede tan amplio, que sea tanta la información que tengamos que en el momento no dejemos nada en concreto y que sea importante para nuestra localidad, nuestra comunidad, nuestro país, en fin, que sea de interés. El punto número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Acuérdense que el problema de investigación debe ser claro, concreto y debe ser también medible. Si no tenemos un problema de investigación, no podemos continuar con todo lo demás, ¿no? Porque el problema de investigación va a ser aquello que nosotros vamos a querer solucionar de alguna manera. El punto número 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema, qué es lo que vamos a aportar, consideramos que vamos a aportar o que vamos a encontrar cuando estamos investigando sobre este tema. El punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que la hipótesis es una suposición que puede ser verdadera o falsa, que solamente si continuamos con nuestra investigación lo podemos saber, pero no es un objetivo, no es parte del problema de investigación, pero lo vamos a redactar una suposición como si fuera verdadera. En el punto número 5, describe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Ya lo vimos en la semana número 2, como las diferentes disciplinas o áreas de conocimiento nos aportan información desde su enfoque y esto obviamente le da mucha riqueza a lo que estamos investigando. Entonces aquí vamos a poner las 2 ciencias desde las que vamos a abordar el tema. El siguiente punto describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales o informáticas que revisaste en el módulo. Así que aquí vamos a decir dónde buscamos la información, dónde la encontramos, los pasos que hicimos para buscar la información. El siguiente punto, argumenta tu postura acerca de este tema. ¿Qué es lo que nosotros opinamos sobre este tema? Acuérdense que no necesariamente tenemos que estar a favor, podemos estar en contra, pero decir por qué estamos en contra o por qué estamos a favor de este tema. En el punto número 8, plantea tus 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión, y esto lo vamos a hacer en cada uno de los argumentos. Debemos de escribir premisas, conclusión, igual en el argumento 2, premisas, conclusión, igual en el argumento 3, premisas y conclusión, y así lo vamos a hacer. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaque la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta.
Eso lo vamos a hacer aquí. Recuérdense que una cuartilla es casi una hoja tamaño profesional. Y vamos a hacer el ensayo con la estructura que acabamos de ver hace un momento. Vamos a incluir obviamente nuestros argumentos, las disciplinas también que definimos y colocamos nuestra sección de referencias como lo indica Manuel. En el siguiente punto, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Recuerden revisar que el audio se abra correctamente y cuidar la grabación, cuidar que cumplir con lo que se menciona aquí. En este caso tenemos que trabajar durante 2 minutos. Vamos a grabar nuestro audio durante 2 minutos con uno de los argumentos que trabajamos en el punto número 8. Eso lo vamos a hacer. Aquí la liga la vamos a poner en este espacio que tenemos en el punto número 10. Y esas son las indicaciones para nuestro proyecto integrador. Ahora, esta también es la última semana, tenemos lo que es nuestro foro de integración al mejor avance científico. Recordemos que es un foro de integración, no es una actividad. Ya pasamos por esto en la semana número 2, así que no es válido que nosotros hagamos todas nuestras aportaciones en un solo día, que sí que va a bajar ahora de forma considerable más que la vez anterior. Sí, guiándonos obviamente por la rúbrica, porque ya tuvimos ese trabajo en la semana número 2. Entonces, la finalidad de los foros es que participemos a lo largo de la semana, que leamos las aportaciones de nuestros compañeros y sobre eso también vayamos respondiendo según se nos pida. Entonces, si fuera una actividad, pues solamente daremos las preguntas y diríamos en un documento, ahí pon las respuestas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este foro? En tu primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En tu segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. Cuando hagamos el comentario de uno de nuestros compañeros, tenemos que decir a qué compañero le hicimos el comentario, porque no podemos decir, sí, estoy de acuerdo contigo, compañero, y no tenemos la menor idea a quién le hicimos el comentario sobre el avance científico que coloco. En tu cuarta intervención, define tu postura, responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. En caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero, del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Mucho ojo con esto, porque parecería que tenemos la oportunidad de inventarnos las respuestas, ¿no? Esto quiere decir, podemos poner el nombre de un compañero que ni siquiera existe y podemos mencionar aquí los mejores avances científicos que ni siquiera fueron mencionados en el foro. Entonces, mucho ojo con estos, con contestar de acuerdo a cómo se nos pide, para que tengamos más información de qué se espera de nuestras aportaciones. Acá abajo dice consulta la rúbrica para conocer cómo se valoran tus participaciones. Entonces, por favor, es un espacio también donde todos estamos, así que fomentemos el respeto y la tolerancia. Tienen desde el inicio en el foro de novedades las reglas de la comunicación virtual. Entonces, es importante que las revisemos, que fomentemos el respeto y la tolerancia en estos espacios, que hagamos nuestras 5 aportaciones a lo largo de la semana, que argumentemos cada una de ellas, que si consultamos información, sobre todo porque son avances científicos que no tenemos esa información, mencionemos de dónde estamos obteniendo la información. Entonces, es un foro de integración donde tenemos la oportunidad de también empezar a desarrollar argumentos sobre un tema en específico, que en este caso es el mejor avance científico. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19, por si no tienen alguna idea.
Tenemos Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus, por si necesitan darse alguna idea. Tenemos aquí una pregunta que la tuvimos en el foro aprendiendo de la semana número 1, y esta fue: ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Si ahora nos preguntaran si mejoramos nuestra argumentación ya después de haber tomado las 4 semanas, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si en algún momento lo hemos utilizado, si consideramos o hicimos repaso de ese momento, y si ahora lo llevamos con los conocimientos que tenemos, podríamos pensar que podemos mejorar ese argumento. Así que quedémonos pensando cuál será nuestra respuesta a esta pregunta. También aprovecho para recordarles que los espero en el foro aprendiendo de esta semana, en nuestro último foro aprendiendo, donde seguimos reforzando el tema de la semana, compartimos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Así que en esta semana estamos trabajando sobre experiencias que hemos tenido en el módulo, así que los espero y los leo en el foro aprendiendo de la semana número 4. Recordemos que tenemos también 2 actividades formativas: usar argumentos e investigación, que para darle respuesta es necesario que estudiemos todos los recursos, y bueno, para todas las actividades es necesario estudiar todos los recursos. Tenemos una actividad que se llama autoevaluación. Recuerden que esta actividad genera un porcentaje, entonces cuando contestemos la autoevaluación, por favor revisemos que sí la mandamos de forma correcta, porque a veces se queda en proceso. Si se queda en proceso, pues el sistema no detecta que la hicimos y no nos va a dar el porcentaje. Entonces, por favor, revisémosla. Cuando la contestemos, vayamos al portafolio de evidencias. Ahí debe estar algo o debe señalar algo de que sí ya hicimos la autoevaluación. Si no está, volvamos a ingresar y hagamos el envío de forma correcta. No olvidemos que este domingo 1 de febrero, cerramos el módulo. Así que recordemos que no tenemos también extensiones para darles la oportunidad de entregarlas posteriormente a las actividades, ya que nosotros tenemos que entregar las calificaciones de las actividades lo más pronto posible. Entonces, por favor, entregamos antes de la fecha límite de entrega en el sábado para que no tengan ningún contratiempo y así podamos terminar el módulo en tiempo y en forma. Y ya para concluir, les comparto la frase de esta semana que dice: si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Les agradezco mucho la revisión de esta sesión. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar por medio de la plataforma. Recuerden que ya estamos en los últimos días y les agradezco que estén revisando de forma constante cada una de las sesiones. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche.